Para él nos acompaña el doctor Carlos Caro. Gracias, doctor, por la espera y por atendernos esta mañana. Doctor. Bienvenido. Buenos días, un gusto de saludarle. Gracias por la invitación. A ver si podemos mejorar el audio para poder escuchar al doctor Caro. Parece que, no sé si está muteado, doctor. Para poder escuchar. Ahí está, perfecto, ya lo tenemos. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Doctor, en primer lugar, la sala dice que va a emitir un pronunciamiento de ley. Esto va específicamente, la sala se va a pronunciar sobre la sentencia de 34 años que pide la Fiscalía. Esto significa que es un adelanto de sentencia. ¿Qué va a pasar? Ya tendría que emitirse la sentencia en el sentido que corresponda, ¿no? La sala ha dicho el pronunciamiento de ley y eso ha generado cierta, digamos, confusión. Sí. Porque no ha dicho específicamente vamos a emitir la sentencia. Pero claro, no hay otra opción, porque ya se acabó el debate está por cerrado. Pedro Castillo ha dado la última palabra, siempre se le da la oportunidad a los reos de dar sus últimas expresiones antes de que se emita el fallo, ¿no? Entonces debe de entenderse que se va a emitir la correspondiente decisión como la sentencia que ya debe poner punto final a todo lo que es el juicio oral. Ahora, doctor, hoy mismo se tendría que conocer la sentencia o podría iniciarse solamente la lectura y esto extenderse unos cuantos días más. Acá hay varias opciones. Opción número 1, en efecto, que hay un adelanto de fallo. Y si hay un adelanto de fallo, como todos sabemos, puede ser una absolución o puede ser una condena. Otra cosa es el pronóstico, pero estamos hablando de las posibilidades. Puede ser que se lea el fallo completo, o puede ser también, es algo que no se puede negar, que si el tribunal no ha terminado de deliberar, el tribunal abra la audiencia y diga que va a emitir el fallo en las próximas 24 horas o 48 horas, porque está todavía debatiendo, no han terminado de elaborar el fallo, y posterguen la lectura para unas horas después o unos días después. Eso podría suceder. No debiera, dado que es un caso que ya se viene trabajando por bastante tiempo. En el caso del tribunal, el juicio real ha durado bastantes meses. Entonces debieran ya de tener una decisión tomada y debieran entrar ya al fondo, ¿no? Ahora, la Fiscalía acusa a Pedro Castillo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Y el entrampamiento de los juristas está si esto fue rebelión o fue conspiración. ¿Cuál es su análisis? Claro. A ver, la rebelión, según la definición legal, implica alzarse en armas, ¿no? Entonces, la defensa de Pedro Castillo y la de varios juristas, no hay alzamiento de armas. Lo que ha habido es un discurso y no se puede cometer delito mediante las palabras. Entonces, la interpretación que hacen es, esto a lo sumo es conspiración, esto a lo sumo es una suerte de tentativa, pero claro, la tentativa de rebelión que no se ha ejecutado sería precisamente la conspiración. En términos prácticos, para que entienda el público, ¿no? La conspiración tiene la mitad de la pena. Mientras la rebelión tiene pena de hasta 20 años, la conspiración tiene pena de hasta 10. ¿Y por qué podría ser que la sanción, de ser el caso, sea por conspiración? Porque recordemos que hace algunas semanas el propio tribunal le informó a Pedro Castillo que iba a añadir como posible delito, objeto de la sentencia, el delito de conspiración. Como una forma de decir, oye, no estamos tan seguros, eso no lo han dicho, pero es lo que se lee entre líneas, no estamos tan seguros que haya un delito de rebelión consumado, pero como podría haber conspiración, para que no estés en indefensión, entonces le vamos a añadir al caso el delito de conspiración por si tuviéramos que sentenciarte por este delito. Claro. ¿Y esto se puede, doctor? Porque me parece que en su momento también hubo un debate respecto a que si el Ministerio Público podía investigar dos delitos a la vez, que o es uno o es el otro, si no me sale por aquí, me puede salir por acá. A ver, la ley es muy clara. La imputación que levante la Fiscalía durante la etapa preliminar, durante la etapa preparatoria, puede ir cambiando. Lo que no puede cambiar durante la preparatoria y el juicio oral son los hechos. Los hechos son los mismos. Los hechos ya. Los hechos son los mismos desde el día 1. Desde el día 1 se conoce lo que ha sucedido acá. El 7 de diciembre del año 2022, el intento de golpe de Estado o golpe de Estado. Hubo una rebelión, como se le quiera llamar, pero en términos fácticos, la línea de tiempo, lo que ha pasado hora a hora, minuto a minuto, es conocido. Eso no ha cambiado. En la medida que eso no se cambie, no hay indefensión. Que se cambie el tipo penal o la tipificación es un tema estrictamente jurídico.
Entonces, eso es algo que la ley permite incluso durante el juicio. Por esa razón de que con ley expresa el propio tribunal ha dicho de que podría aplicar en este caso el delito de conspiración, seguramente porque esta duda la tiene también el tribunal y hay acá una votación incluso partida, porque el tribunal añadió el delito de conspiración por 2-1. El vocal Guerrero no aceptó esta tesis. ¿Y qué otros hechos deben ser considerados por la Corte Suprema, además del mensaje a la nación que todos escuchamos de Pedro Castillo, donde ordenaba la disolución del Congreso, que se ejecute y se instale un gobierno de excepción? ¿Qué más debe ser considerado para que se configure el delito? Sí, claro. Lo que está en el lado de la defensa dice, ¿no?, que lo único que ha habido es un discurso, palabras, sí, no se puede comentar por palabras. Bueno, pero en el otro extremo está la imputación. No estamos hablando del discurso, las palabras de un ciudadano más, ¿no?, un loco que se paró en la Plaza de Armas o la Plaza Mayor a dar un discurso. Estamos hablando del presidente de la República con la banda presidencial a través de la señal oficial del Estado, en cadena nacional, ordenando el cierre del Congreso, el cierre de las instituciones judiciales. Entonces, no estamos hablando de algo que es irrelevante, no estamos hablando solo de palabras, estamos hablando del discurso de alguien que gatilla las herramientas del Estado para hacer uso, de ser el caso, de la fuerza para poder ejecutar estas medidas. Otra cosa es que políticamente no tenía la fuerza, lo planeó mal, no tenía, digamos, claro, las Fuerzas Armadas y la policía de su lado. Era un fracaso, fallido, es otro tema, pero decir que es irrelevante o que no pasó nada es algo que desde mi punto de vista dibuja completamente lo que pasó en ese momento. Ahora, doctor, si nos permite, hace solo unos instantes el periodista Alonso Ramos ha publicado en su cuenta de X un documento con el que Pedro Castillo estaría intentando que se anule el juicio, faltando tan solo algunas horas. Independientemente de los argumentos de su pedido, el presentar este documento podría variar en algo, podría hacer que se demore la lectura de sentencia para analizar este pedido, o ya no hay cabida para nada. No, ya no es posible, ya precluyeron todas las etapas, el debate se ha dado por cerrado, con lo cual lo único que toca es que se emita la sentencia. La sentencia puede tardar si es que no se ha terminado la deliberación, pero lo que se tiene que hacer ahora es sentenciar. Entonces ya no hay lugar a prueba, no hay lugar a más debate, ya eso ha concluido. Entonces cualquier prueba nueva, alegato, nulidad sorpresiva, tendría que ser rechazada por el tribunal. Sí, si me permite leer al menos la sumilla, porque no ha colocado el documento completo el colega, dice: solicitud de nulidad absoluta e inhibición de oficio por vulneración del juez natural, parcialidad manifiesta e inobservancia del artículo 450 del Código Procesal Penal. Es lo que dice la sumilla de este petitorio que ha sido publicado por el periodista Alonso Ramos. Claro. Este tipo de peticiones que se hacen al final del juicio, cuando ya sabes que se viene la sentencia y cuando sabes además de que puede ser condenatoria, son técnicamente hablando manotazos de abogado, ¿no? Y ya los tribunales tienen una práctica constante, clara frente a ello, que es el rechazo sin límite, ¿no? Prácticamente se tiene por no presentado, se rechaza esto y se continúa con el proceso en el estado en el que está. Ahora, doctor Caro, sea cual sea el escenario, el día de hoy se lea la sentencia, el adelanto o los magistrados decidan tomarse un tiempo más para completar la decisión, Pedro Castillo va a permanecer en prisión, porque él todavía está cumpliendo un mandato de prisión preventiva y así se le dicte más adelante una sentencia, los 3 años casi que ha cumplido se descuentan de la decisión final. Exactamente, como él está preso desde el 7 de diciembre del año 2022, la prisión preventiva que pesa contra él cesará el 7 de diciembre también del año 2025. Entonces él tendría que ser sentenciado, si es que fuera una condena, antes de ese tiempo, y si es condenado, el plazo en el cual él ha permanecido preso bajo prisión preventiva se va a descontar de esa condena que se le pudiera imponer. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar o qué tendría que pasar con Betsy Chávez, por ejemplo? A ella se le puede sentenciar igual, aunque no esté presente, aunque esté en la Embajada de México. Y con el señor Aníbal Torres también, por su edad
podría no ser efectiva la sentencia en su contra de ser así? En el caso de Betsy Chávez, quien ha estado, por decirlo de alguna manera, mucho más cerca del fuego, muy cerca a Castillo me refiero, en caso de una condena, se va a poder leer, va a poder ser sentenciada, con lo cual su estatus procesal va a cambiar. Ya no va a ser solo una prófuga bajo una prisión preventiva, sino una condenada, por lo menos en primera instancia, en cuyo caso se va a hacer más difícil el otorgamiento del salvoconducto, porque pueden entrar a regir otras reglas, ¿no?, del sistema, digamos, internacional, de los tratados, digamos, propios de la cooperación internacional. No es lo mismo proteger o asilar a un simple procesado que goza plenamente de la presunción de inocencia frente a un procesado que ya tiene una condena de primera instancia, es decir, respecto al cual ya se va rompiendo la presunción de inocencia. Entonces, ella va a poder ser sentenciada. Y en el caso del señor Aníbal Torres Vázquez, yo creo que él alberga la posibilidad de ser absuelto en la medida que él no ha estado tan directamente, vamos a decirlo así, ¿no?, involucrado con los hechos, aunque en el caso o en el supuesto de que él fuera condenado, se le va a poder aplicar esta ley que permite que a los mayores de los 80 años puedan cumplir la pena bajo arresto domiciliario. Ok. Bueno, ese podría ser el destino de ellos. Es verdad que Pedro Castillo durante esos 3 años ha utilizado cada audiencia como un foro político, ¿no?, para hacer defensa. Cada vez que los magistrados le pedían que se acredite, él utilizaba para dar un discurso. Y bueno, los magistrados, la sala en general ha sido bastante benevolente con él. Él se autodenomina perseguido político, él además se autoproclama como presidente porque incluso dice que ha sido mal vacado por el Congreso de la República. ¿Qué tanto pesan estos argumentos en ese contexto? Esos argumentos, desde el punto de vista penal, tienen valor cero, porque acá la discusión es netamente de tipicidad, ¿no? Ajá. Los hechos califican o no como rebelión, los hechos califican o no como conspiración. La parte política le puede servir a él para argumentar un pedido de asilo, pero no lo va a poder hacer mientras esté preso. La parte política le puede servir si se quiere hacer alguna reclamación internacional ante la Corte Interamericana, cosa que todavía no ha planteado hasta donde se tiene conocimiento. Bueno, y para usted, ¿este es un caso sólido? ¿Pedro Castillo podría pasar los próximos años en prisión? Desde mi punto de vista, los hechos están absolutamente probados. No hay discusión. Pedro Castillo no ha negado los hechos. Lo que hay es una discusión sobre si esto es delito o no, la calificación jurídica. Mi posición es de que esto por lo menos califica como delito de conspiración. Yo creo que ha hecho bien la sala, por lo tanto, en sumar a los cargos el delito de conspiración, y yo creo, por lo menos es mi pronóstico, de que en una posible sentencia condenatoria esta sería por el delito de conspiración. Ahora, doctor, de manera paralela en el Congreso también se está viendo el tema de la inhabilitación, que bueno, se ha visto frustrada porque, como dice Tatiana, todavía hay algunos parlamentarios que sacan la cara por el señor Castillo. Si esto no prospera, y aquí ya le pido una opinión de su parte, el señor Castillo podría todavía, a pesar de estar preso con sentencia, hacer una vida política, influir de alguna manera en las elecciones. No podría, porque recordemos que hubo una reforma constitucional que establece que si hay una sentencia de primera instancia condenatoria, no se puede postular a cargos de elección política. Ojo, esta es una norma que para algunos puede ser inconstitucional pese a que esté en la Constitución, porque puede ser violatoria de la presunción de inocencia, pero independientemente de ello es una norma que está vigente y por lo tanto esta debiera de ser un impedimento para que él pueda postular en la medida que exista en efecto una sentencia condenatoria de primera instancia. Una decisión, además el Ministerio Público hablaba respecto a que tiene que haber una sentencia clara, firme, para que esto además sirva
para que otras personas que llegan a ocupar el más alto cargo de la función pública, como el ser mandatario, no incurran en actos contrarios a la Constitución. Y como usted bien señalaba, la defensa o las defensas que ha tenido Pedro Castillo durante todo este tiempo en ningún momento han negado los hechos, ¿no? Ya seríamos locos si quisiéramos negar, además, lo que todos hemos visto. Se han concentrado más en buscar la pena menos gravosa para él. En efecto, lo que han querido hacer es banalizar los hechos y decirle que los hechos no son nada, que es simplemente palabras, como si fuera una canción, Claro. y no tiene ninguna relevancia penal. Y esto es grave porque desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, como digo, estamos hablando del presidente de la República, usando el poder del Estado. Prácticamente lo que nos quieren decir, los que defienden a Pedro Castillo, es que el éxito o no éxito es como jugar a los dados, ¿no? Oye, si Pedro Castillo tenía suerte, conspiraba bien y por lo tanto tomaba las armas y cerraban el Congreso, bueno, muy bien, pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, pero como no tuvo suerte, bueno, entonces todo el que no tenga suerte debería estar en su casa tranquilo, con lo cual el mensaje sería contrario a lo que manda la ley, ¿no? De acuerdo. Todos pueden intentar rebelarse y si les va mal porque no les hace caso a las Fuerzas Armadas, pues que se van a su casa tranquilo porque no han cometido delitos, solamente han hablado. No, así no puede ser. Gracias, doctor Caro. Ya estaremos convocándolo también para próximos análisis y sobre todo para conocer luego la decisión que tome el Poder Judicial contra Pedro Castillo. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Buen día. 8:04.